Hoy les voy a enseñar algo que a muchos les puede parecer una tontería, es algo para muy principiantes, pero quise hacer un video de cómo quitar una llanta de una bicicleta y cómo volverla a poner. En este caso voy a usar una bicicleta de ruta para enseñarles. ¿Y por qué hago este video? Porque originalmente este video no iba por aquí, iba a ser un video de cómo reparar una llanta ponchada, vaya a ponerle una cámara a una llanta, pero muchas veces cuando están empezando el problema principal es cómo quitar la llanta más que cómo cambiarla. Claro, también tiene su reto cambiar una cámara y demás, pero ya haré un video al respecto. En este caso simplemente les voy a enseñar cómo pueden quitar las llantas de su bicicleta, ya sea porque la quieren lavar, porque quieren cambiar las pastillas de freno, a lo mejor cambiar sus llantas, o van a reparar un pinchazo, a poner una cámara nueva, van a cambiar por cámaras de otro estilo, en fin, puede haber un montón de razones. Ahora, este video va a ser principalmente para gente que no tiene mucha experiencia en esto. Como les digo, es algo bastante sencillo, pero si vas empezando puede que te cueste un poco de trabajo, así es que empecemos por el inicio. Hay principalmente tres tipos de ejes que puedes tener tu bicicleta y de eso depende cómo la vas a desarmar. El primer tipo, que es el más antiguo, digamos, es un perno que tiene roscado en la parte de afuera. Yo ya no tengo bicis con ese tipo de sistema. Bueno, creo que la Brompton sí tiene. Ahorita les enseño a qué me refiero con las tuercas, pero básicamente son unas pequeñas tuercas como esta que tengo aquí y se enroscan. Ahorita les enseño más a fondo cómo es esto, pero si tienen este tipo de sistema necesitan una llave. Generalmente usan una llave del número 15, vaya una llave española o una llave de tuercas, y con eso van a poder sacar su llanta. Si su bicicleta tiene este tipo de sistema, les recomiendo que lleven una llave en su bolsa de herramientas, les va a ser muy útil. Este tipo de tuercas generalmente vienen en bicicletas fixies, bicicletas ya más antiguas o en bicicletas con sistemas, digamos, un poco particulares. Por ejemplo, las bicis que tienen motor delantero, que tienen el motor en las masas, en vez de traer el motor en el sistema de transmisión, como las nuevas mountain bike y esas cosas que traen motores donde está el eje de pedaleo. En algunas bicicletas tienen el motor en la llanta delantera o en la llanta trasera. Esas muchas veces tienen este tipo de tuercas para ponerla. También algunas bicicletas como las Brompton, como les digo, las Fixies. Es un sistema no muy común, entonces es difícil de encontrar en bicicletas más modernas, pero sí las hay. Ahora bien, el otro sistema que pueden tener sus llantas para el eje es una palanca que hace presión. En el caso de que tengan este sistema, para quitar la presión hay que levantar la palanca hacia afuera y girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si tienen este tipo de sistemas, es importante que sostengan el extremo opuesto, vaya donde está la rosca, porque muchas veces cuando le dan vueltas para aflojar, gira la rosca con esto, entonces no está aflojando lo suficiente. Si su bicicleta tiene este tipo de sistema, este es más común en las bicicletas que tienen freno de rin, pero también las primeras bicicletas que empezaron a salir con frenos de discos llegaban a tener este tipo de sistema. Entonces, si su bicicleta lo tiene, es muy fácil, simplemente hay que quitar la presión y zafar el eje. Hay que tener mucho cuidado porque estas tienen varias piezas, pueden perder la rosca que tiene o tienen unos pequeños resortes en cada extremo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último tenemos el sistema más común que traen las bicicletas modernas. Mi bicicleta, la que les voy a enseñar ahorita cómo desmontar la llanta, es una Monda de ruta. Esta trae un eje pasante. Este tipo de ejes atraviesan todo el cuadro y tiene un extremo roscado. Aquí hay diferentes sistemas de cómo aflojarlo, pero la mayoría de estas tienen en un extremo un hueco para una llave Allen. Entonces nada más tienen que buscar una llave Allen de la medida y aflojar en sentido contrario a las manecillas del reloj para quitar el eje. Ahora, dependiendo de la bicicleta, puede que tenga una palanca ya integrada como estas de Giant. Este eje de aquí tiene la palanca ya puesta, entonces no es necesario, digamos, ponerle una herramienta externa, y algunas marcas, como en el caso de Trek, manejan estas pequeñas palanquitas que tienen una llave Allen en el extremo y quedan atorados en los ejes, entonces lo pueden traer mientras ruedan en la ruta o en la montaña, y cuando necesiten quitar una llanta simplemente es cosa de aflojar. Estas a mí en particular no me gustan tanto, sobre todo en el caso de la ruta. En mi bici de montaña, en la Slash que tengo, sí tengo una de estas, pero en mi bici de ruta no la traigo porque pues es peso extra y de por sí traigo un multitool en mi bolsita de herramientas, es que no vale la pena andarla cargando. Para mí en lo personal no vale la pena traerla todo el tiempo en el eje de la llanta, pero hay gente que sí la trae. Ahora bien, pasemos a lo importante. Ahora les voy a enseñar cómo retirar la llanta de la bicicleta. Esta bicicleta que ven aquí es mi Monda y con esta les voy a enseñar cómo retirar las ruedas. Dos formas principales de cómo vamos a quitar en la carretera cuando tenemos algún desperfecto de la rueda, pero si estamos en casa y tenemos un stand, pues la forma más fácil es colgarla. Generalmente la agarramos del tubo del poste. Esto es importante porque esta parte del cuadro no estará diseñada para agarrar presión, entonces si hacemos presión aquí podemos causar problemas. Entonces siempre es importante que la agarramos de aquí. Cuando estamos armando una bici nueva, generalmente la sostenemos brevemente por esta parte
base en lo que ponemos el poste del asiento. Pero una vez que ya lo tenemos, pues hay que usarlo. Ahora, en la carretera, si estamos ante algún desperfecto y tenemos la opción de, no sé, una rama de un tronco o algún lugar donde la podemos colgar, podemos usar esta parte de abajo del sillín y simplemente colgarla. Así vamos a tener a nuestra bicicleta en el aire y podemos quitar nuestras llantas sin ningún problema. Pero es bastante complicado que eso pase, así es que hay dos formas principales. Una, podemos desmontarla, digamos, la cargamos tantito en lo que quitamos los ejes y luego la dejamos en el suelo. Esa es la manera recomendada, sobre todo en bicicletas que tienen sistemas de freno hidráulico. Muchas veces les van a decir que no hay que voltearla, vaya, que no quede boca abajo la bicicleta, porque puede causar problemas con los frenos. Eso es porque nuestras bicicletas de frenos hidráulicos muchas veces tienen burbujas en las líneas de freno. Al ser el aire menos denso que los líquidos que tienen nuestras bicicletas, pues tiende a subir. Cuando tenemos las burbujas en la parte superior no hay tanto problema. Hacemos, digamos, fuerza con los manillares a la hora de hacer la presión y al quedarse las burbujas arriba, pues no causan muchos problemas en el sistema. Pero si están en la parte baja del sistema o sobre todo si están cerca del caliper, ahí sí puede haber problemas. Esto ya es una explicación un poco más física, digamos, de cómo funciona, pero me imagino que ustedes llevaron en clase de física el experimento clásico de las jeringas, de que si mueves un lado de la jeringa al presionar, el otro se presiona de la manera opuesta. Cuando presionas esta, el otro pistón sale. Eso pasa con nuestras bicicletas. Digamos, cuando estamos apretando las manetas del freno, nuestro caliper avanza porque movemos el fluido que hay adentro. Y si tenemos burbujas en el sistema, a diferencia de los líquidos, el aire se comprime muy fácilmente y se comprime bastante, entonces perdemos potencia de frenado. Es por esto que no recomiendan voltearlas. Ahora bien, tampoco hay que satanizarlo porque hay muchas situaciones en que la mejor opción es voltearla. A mí, cuando he tenido desperfectos en carretera, muy pocas veces he estado en zonas seguras donde pueda dejar la bici, digamos, sin que se caiga y tenerla de manera estable. Entonces, generalmente tiendo a darle la vuelta. No deberían hacerlo, no se los recomiendo, pero lo más probable es que tengan que hacerlo. Entonces, ahorita les enseño cómo hacerlo y qué hacer después para tener una rodada un poco más segura, pero si pueden evitar darle la vuelta es mejor. Para la llanta delantera les voy a enseñar el método en que no tienen que darle la vuelta a la llanta. Vamos a descansar nuestra bicicleta sobre la horquilla, vamos a quitar el eje y habiendo dicho esto, pues vamos a ello. Esta bicicleta tiene ejes pasantes, se quitan con una llave Allen y ahorita les enseño cómo es el procedimiento. Entonces, para quitar esta llanta de esta bicicleta de ruta vamos a usar una llave Allen del número 6. En su multitud deberían tener estas llaves y nada más hay que darle vueltas en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Vamos a girarla hasta que saquemos el eje. Ahí hay que tener cuidado a la hora de dejar el eje porque si estamos en carretera y demás, este eje tiene grasa, entonces es muy probable que se le pegue el polvo, suciedad, ramitas, etc. Hay que tener cuidado donde lo ponemos. Una vez que retiramos el eje, simplemente vamos a levantar la horquilla con cuidado y vamos a descansar con mucho cuidado nuestra horquilla en el suelo. Aquí cuando lo he llegado a hacer en carretera, generalmente me quito los guantes para poner los guantes abajo de la horquilla y que no se rayen mi pintura. Ahí ya depende de ustedes. En esta forma, digamos que ya queda descansando de manera segura nuestra bicicleta. Solo que muchas veces en carretera, pues no podemos hacerlo de una manera tan segura por el tipo de pavimento donde estamos o que está de bajada. Vaya, a veces no se presta la situación y hay que dar la vuelta. Una vez que acabamos de reparar la llanta o lo que sea que hayamos hecho, vamos a saludar al gato. Paso, Luna. Vamos a levantar con mucho cuidado la bicicleta para no rayar. Aquí el problema que puede haber es que se pueda deslizar o una cosa por el estilo. Entonces cuando estamos en el pavimento, si la jalamos hacia nosotros o la empujamos, podría rasparse al deslizarse en el pavimento. Entonces hay que levantarla con mucho cuidado. Una vez que ya la tengamos arriba, vamos a poner nuestra llanta. Aquí digamos que la cosa complicada es alinear nuestro rotor. Aquí hay que acordarnos de no tocar con los dedos el rotor porque se mancha de grasa y ya no frena bien. Entonces lo podemos contaminar. Hay que alinear muy bien con el caliper de freno para que entre en los pads. Entonces de esta manera vertical es muy fácil. Nada más alineamos que no vayamos a doblar el rotor ni que lastimemos nuestros pads de freno. Entonces vamos a alinear la parte de aquí abajo con el eje de la bici, con la masa y nuestro rotor. Ya que la tenemos alineada, simplemente vamos a tomar nuestro eje y lo vamos a poner de nuevo. Ya solo es cosa de atornillar. Aquí es importante que si usan una herramienta como esta, una llave Allen normal, no un multitool, no hagamos mucha palanca. Si la agarramos del extremo podemos apretarlo demasiado. Entonces aquí les recomiendo que lo hagan corto. Sí hay que apretarlo fuerte para que no vayamos a tener problemas de que se nos afe en el camino o cosas por el estilo. Pero muy pegado para que no hagamos palanca. ¿Pasó, Luna? ¡Ay, qué bonita!
Bueno, ella es mi gatita, se llama Luna, por si no la conocían. Y es una de chismosa aquí. Pero bueno, vamos a apretar esto fuertecito, nada más que, como les digo, muy cerca del rotor para que no hagamos palanca. Una vez que ya lo hayamos apretado, vamos a quitar nuestra llave Allen y vamos a revisar que gire libremente. Aquí es importante que no hayamos dejado nada chueco y demás, porque si no va a ser un problema ya en la carretera. Probamos el freno que funcione. Lo apretamos algunas veces para ver que esté bien y listo, ya tenemos montada nuestra rueda delantera. Ahora les voy a enseñar cómo desmontar la rueda trasera, que ahí es donde podría haber un problema, porque a la hora de desmontar la llanta nuestro desviador estaría descansando en el suelo, así es que yo no les recomendaría mucho que lo hagan de esta forma. En lo personal yo le voy a dar la vuelta a esta bicicleta. Como les digo, hay que evitar hacerlo, pero hay ocasiones en que prefiero darle la vuelta a descansarlo sobre el desviador, sobre todo si estamos en un lugar donde se pueda caer la bici o podría haber tenido un golpe, etcétera. Para este proceso en el que vamos a darle la vuelta a la bicicleta hay que tener algunas cosas en cuenta. Primero, los puntos de contacto con el suelo va a ser esta parte trasera del sillín y las puntas de nuestras manetas de freno en el caso de la bicicleta de ruta. Aquí tengo una montura de Garmin. Aquí es importante que si tienen una ciclocomputadora conectada a la bici la quiten antes de darle la vuelta, porque si no le van a pegar y después se pueden rayar las pantallas, podrían incluso romper la montura dependiendo cómo lo hagan, pero bueno, total que vamos a darle la vuelta. Una vez que le demos la vuelta es importante que no presionamos las manetas de freno. Como les comentaba antes, ese tema de las burbujas, pues podemos evitar un poco el movimiento de las burbujas si no presionamos nuestras manetas de freno. Entonces vamos a darle la vuelta. Vamos a levantar nuestra bicicleta y para acomodarla de manera, digamos, correcta, para que no raspemos nuestra sillín ni nuestras manetas, es tomar nuestra bicicleta con cuidado de alguna posición de la horquilla que estemos cómodos y luego de la vaina trasera para que la carguemos de plano esté así y la dejemos con mucho cuidado en el suelo, tratando de que no se deslice. Entonces así vamos a evitar rayar nuestro sillín y desgastar nuestras manetas. Ya que le dimos la vuelta a la bicicleta, pues vamos a proceder a quitar esto. Antes de que quiten la llanta trasera, es importante que le quiten tensión a nuestra cadena. Para esto vamos a ponerla en una relación, digamos, más dura, en un piñón más chico. Aquí depende de gustos. Hay muchas personas que lo ponen en el segundo piñón porque así tienen más espacio entre la cadena y el cuadro para maniobrar. A mí me gusta ponerlo en el piñón más chico porque se me hace más fácil a la hora de meterla al cuadro con el piñón más chico, pero bueno, vamos a quitarle tensión poniendo en piñones más chicos. Esta bicicleta ya está ahí y pues nada, vamos a quitar el eje y vamos a proceder a quitar nuestra llanta. Para quitar el eje el procedimiento es idéntico a la llanta delantera, entonces vamos a meter nuestra llave Allen en el eje, en este caso está del lado opuesto a nuestra transmisión y vamos a aflojar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez que aflojamos nuestro eje lo vamos a sacar por completo y de la misma forma lo vamos a acomodar en un lugar que no se llene de polvo o de restos de suciedad de la carretera, etcétera, porque como sabemos la grasa trae todas esas cosas. Vamos a empujar nuestra transmisión hacia atrás de la bici, digamos a la parte de afuera. Entonces vamos a empujar, aquí tiene unos resortes, como pueden ver se mueve, entonces vamos a empujarla con cuidado, aquí no hay problema que lo empujen, le quitamos todo el peso de aquí y vamos a sacar nuestra llanta. Regresamos con cuidado la transmisión a su lugar, quitamos la llanta del camino, la cadena y listo, ya tenemos fuera nuestra llanta. Aquí ya podemos hacer las reparaciones que creamos necesarias, ya sea que vayamos a hacer un cambio de llanta, vayamos a hacer otra cosa, pues ya tenemos afuera nuestra rueda. Para regresarla a su lugar, de la misma forma que tuvimos cuidado con la otra, es importante tener cuidado con el rotor, que no toquemos nada o no la metamos chueca porque podemos doblar el rotor. Así es que vamos a regresar nuestra llanta a su lugar. Aquí vamos a levantar nuestra transmisión, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para quitarla y vamos a alinear nuestra cadena con el piñón, en este caso más chico, o si usaron otro piñón, pues otro piñón. Y después de eso vamos a tener cuidado de alinear con el rotor. Metemos entre el rotor y nuestro caliper y lo ponemos en su posición. Cuando hagamos esto es importante tratar de no deslizar mucho la bici. Si tienen la ayuda de alguien más le puede ayudar para levantar la bici. Cuando yo lo hago solo y estoy en pavimento, generalmente trato de levantar
la bici y colocar el sillín sobre mi pie. Entonces, al colocarlo sobre mi pie, ahorita como pueden ver lo tengo sobre mi pie, lo estoy levantando. Evitamos que cuando hagamos esto deslicemos y tallemos el sillín, que eso lo puede desgastar prematuramente. Nos acabamos la parte de arriba y pues todos queremos conservar nuestras bicicletas bien, ¿no? Una vez que ya nos aseguramos que está en su posición la llanta, vamos a tomar con cuidado nuestro eje y lo mismo, lo regresamos a su posición original. Aquí puede que haya, dependiendo de la bici, hay algunas bicis que las masas no cuadran perfecto con las indentaciones que hay dentro del cuadro, entonces a veces hay que mover un poquito, ya sea para arriba o para abajo, para que entre el eje. Una vez que ya sientan que el eje está en su posición correcta, vamos a empezar a enroscar. Aquí vamos a apretar en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a girar nuestra llave Allen. Aquí es importante no hacer mucha palanca, sí tenemos que apretar fuerte, como les decía en la otra llanta, pero muy cerca de la posición donde empieza donde empieza el eje. Esto para no hacer mucha palanca y que no lo apretemos de más. Ahora, si están en casa y lo están haciendo en casa, generalmente en el eje dice cuánto es el torque el que va. Estos ejes van a 10 Nm, entonces si tienen un torquímetro a la mano lo pueden hacer con un torquímetro, pero si están en la carretera lo más seguro es que no traigan un torquímetro, entonces basta con que lo aprieten fuerte sin pasarse, vaya. Una vez que ya lo apretamos, vamos a girar nuestra transmisión para que se acomode la cadena y como pueden ver está girando perfectamente, de hecho hasta gira sola. Y ya, no está rozando nada, está girando, nuestra rueda está lista. Ahora, para regresarla a su posición derecha, a su posición original, hay que tener mucho cuidado con no apretar la maneta de freno. Como les digo, al darle la vuelta, este tipo de frenos hidráulicos tienden a moverse las burbujas, entonces en vez de estar en la parte de las manetas, tienden a llegar a la parte superior donde está el caliper, que es donde nos puede dar problemas. Para levantar nuestra bicicleta vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomarla de 2 puntos que agarremos fuerte, puede ser punto superior, pero la horquilla es importante. Aquí la voy a regresar para que alcance a ver dónde la estoy tomando y la voy a tomar de la horquilla, que esto se tiende a mover, entonces es importante que la agarramos de un punto que no perdamos el control. Puede ser si quieren de la parte superior, pero bueno, yo la voy a tomar de aquí, de la horquilla, y le voy a dar completamente la vuelta. La vamos a acomodar en su lugar y ya tenemos lista nuestra bicicleta. Ya que está derecha nuestra bici, vamos a poner todo lo que le hayamos quitado, el Garmin, etcétera, etcétera. Y antes de empezar a andar, es bien importante que le demos unas presionadas a nuestras manetas de freno. En el caso de que tengan cables externos, esta tiene cable interno, pero si tienen cables externos, darle unos golpecitos a los cables para ayudar a que las burbujas regresen a su posición original, que suban, vaya. Y vamos a apretar varias veces nuestros frenos para asegurarnos que están frenando. Y es importante que una vez que empezamos a andar, andemos con precaución al menos el primer kilómetro, una cosa así, y probemos un poco los frenos. Hay que probar que estén funcionando. Ahora, si su bicicleta tiene frenos mecánicos, ni se preocupen por eso. Le pueden dar la vuelta con completa confianza. Esto solo aplica para bicicletas con frenos hidráulicos. Una vez que ya tienen la bicicleta lista, ya pueden seguir andando. Y esto fue como montar y desmontar una llanta. Yo sé que es algo muy básico, pero espero les haya servido este video. Si les sirvió, pues los veo para el próximo. Vaya, cómo ponerle una cámara nueva, y después voy a ver si hago un video de cómo reparar una llanta tubeless para los famosos tocinos, los plugs que se ponen como taponcitos. Pero sinceramente he estado dejando de largo ese video porque no quiero hacerle un hoyo a propósito a mi llanta, pero es que cuando llegas tubeless en montaña es mágico, no ponchas casi, entonces es muy difícil que llegue a ponchar y que haga un video a propósito para ello. Vaya, espero les haya gustado y nos vemos para el próximo video. Para los que no conozcan a Luna, ya la pesqué. Les presento a mi gatita, que ha andado en el video aquí de chismosa. Entonces, ¿cómo estás, Luna? ¿A dónde vas? Nos vemos para el próximo video. Saludos.